Mamá, párate en la esquina. Mira, ahí está Rubencito, el que quiere conocer la Biblia. Ok. Rubencito, ¿qué estás haciendo metido en ese tambo? Espérame. ¡Ay! Es que estoy agarrando un bote. Espérame. ¡Ay, ya la agarré! ¿Qué onda? ¿Cómo estás, amigo? ¿Botes? ¿Qué haces agarrando botes? Ah, es que yo los junto para venderlos al kilo. ¿Y eso para qué o qué? Ah, pues es que pues si junto muchos botes me dan dinero. Y ya con eso agarro para comer. Ah, no sabía. Entonces ese es tu trabajo, que no vas a la escuela o cómo. No, hace mucho tiempo que ya no dejé de ir. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien, gracias a Dios. Oye, ¿pudiste ver el video de Mateo el otro día? ¿Hiciste los retos? El video sí, pero los retos no. ¿Qué es eso? Pues son las actividades que vienen al final de cada video para que practiques lo que aprendiste. Como por ejemplo, en el otro vino un crucigrama. ¡Ah, qué padre! Sí, los crucigramas, esos sí me los sé. Bueno, me dio mucho gusto saludarte, Rubencito. Cuídate. Tú también, cuídate mucho. Me voy a ir a hacer lo de los crucigramas. Bye. Bueno, nos vemos. Bye. Vámonos, mamá. Ay, amiguitos, estoy bien contento porque volví a ver a Rubencito y quiere aprender más de la Biblia y quiere conocer a Jesús juntos. Así es que vamos a continuar con Mateo capítulo 14. ¡Sí, empecemos! Mateo capítulo 14. Muerte de Juan el Bautista. En aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y la había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Versículo 5. Y Herodes quería matarle, pero temía al pueblo porque tenía a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes. Versículo 7. Por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Versículo 9. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Versículo 11. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron, y fueron y dieron las nuevas a Jesús. Hay muchas cosas que podemos decir de Juan el Bautista, como por ejemplo que era primo de Jesús, porque un día María fue a visitar a su prima Elizabeth y el bebé que traía en el vientre, que era Juan el Bautista, se llenó del Espíritu Santo y brincó de alegría, porque María también estaba embarazada de Jesús. Después, cuando Juan el Bautista creció, extendió su ministerio y se fue al desierto y predicaba fuertemente. Decía: arrepiéntanse, que el reino de los cielos está cerca. Y él vestía con piel de camello y comía miel y langostas. Y hablaba fuertemente y les decía
ya iba a llegar el Mesías. Y un día llegó Herodes con Herodías y le dijo Juan el Bautista que no era lícito que estuviera con la mujer de su hermano Felipe. Y Herodías se enojó tanto que le pidió a Herodes que lo metieran a la cárcel y lo encarcelaron. Antes de que lo encarcelaran, Juan el Bautista bautizó a Jesús en el río Jordán y decía que Jesús era el Cordero que limpiaría los pecados del mundo. Y los discípulos de Juan el Bautista se fueron con Jesús porque Juan decía que él debería de disminuir para que Jesús crezca. Ya que Juan el Bautista estaba encarcelado, Herodes hizo una fiesta porque era su cumpleaños. Y la hija de Herodías le danzó y a Herodes le gustó tanto que le dijo enfrente de todos los invitados que le juró que le daría lo que ella le pidiera. Y la hija le dijo a su mamá que le debería de pedir. Y la señora le dijo, pide de la cabeza de Juan. Aquí vemos, estando en la fiesta, que Herodes manda directamente a los guardias que vayan por la cabeza de Juan. Y aquí vemos, tristemente, cuando le cortan la cabeza a Juan. La Biblia dice que Herodes se entristeció porque Herodes no quería matar a Juan. La que quería matar a Juan era Herodías. Sin embargo, tan mal hizo ella que Herodes al permitirlo. Aquí nosotros nos preguntamos cómo Dios permitió que le pasara esto a Juan el Bautista. Yo creo que esto ya estaba en los planes de Dios. Juan el Bautista ya había cumplido su propósito en esta vida. Nosotros creemos que donde dice en la Biblia, los que mueren por causa de Dios serán recompensados eternamente. También estamos seguros que si Herodías no se arrepintió por lo que hizo, será castigada eternamente. La Biblia dice que en este mundo tendremos aflicciones, pero en el cielo no habrá llanto ni dolor, tendremos vida eterna. Recordemos, amiguitos, que esta vida es una prueba y que es de paso. No perdamos de vista que nuestra meta final es alcanzar la salvación y la vida eterna. Aparte de Juan el Bautista, hubo muchos mártires, como por ejemplo Esteban, que fue apedreado injustamente, o Jesús mismo, que fue crucificado. En esta foto podemos ver a Jesús llorando justo antes de que fuera crucificado. Él ya sabía que iba a ser golpeado, latigado, corona de espinas, crucificado. Él le dijo a su padre, si quieres apartar de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba consciente de que iba a sufrir. Estaba dispuesto a cumplir los planes de Dios en obediencia, porque alguien tenía que pagar por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos ser salvos. Así la muerte de Juan estuvo en los planes de Dios. Mateo capítulo 14, alimentación de los 5,000. Versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de ahí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Versículo 14. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Recordemos que en el versículo 12, los discípulos de Juan el Bautista
van por el cuerpo de Juan el Bautista para sepultarlo y luego corren para ir a darle las noticias a Jesús. Recordemos en el versículo 13 que dice que Jesús, escuchando esto, se apartó de ahí. Aquí lo podemos ver sentado en unas rocas, pensando. Sabemos que Jesús sufrió porque Juan era su primo, era bueno. Pero sabemos que Jesús cumple las Escrituras. Aquí Jesús está estando apartado y triste. La gente supo y lo siguió a pie. A lo mejor la gente no sabía lo de Juan. Y Jesús, a pesar de estar triste, se compadeció de la multitud y lo sanó a todos. Aquí Jesús nos enseña que Él sufrió, que Él siendo Dios se hizo hombre, que Él lloró como nosotros lloramos. Él bajó del cielo y se hizo hombre. Y Él nos entiende. Cuando nosotros sufrimos, Él también sufre. Él también sufrió. A pesar de la tristeza, hay veces que tenemos que continuar en la vida como Jesús. Él se siguió esforzando para extender el reino de Dios y para sanar a los enfermos. Versículo 15. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos, diciendo: el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despida a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Versículo 16. Jesús les dijo: no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo 18. Él les dijo: tráedmelos acá. Versículo 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre las hierbas. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Versículo 21. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Aquí podemos ver a la multitud de gente que Jesús había estado sanando. Y cuando ya estaba anocheciendo, los discípulos le dijeron a Jesús que los enviara a su casa para que comieran. Y Jesús les dijo: no tienen por qué irse, aliméntenlos ustedes. Y los discípulos le dijeron: Señor, nada más tenemos 5 panes y 2 peces. Y Jesús les dijo: tráiganmelos para acá. La Escritura dice que Jesús tomó los panes, miró al cielo, los bendijo, dio gracias y se los dio a todos los que estaban sentados. Aquí ocurrió un gran milagro, amiguitos. Porque la Biblia dice que todos los que estaban sentados comieron y hasta que se saciaron, hasta que se llenaron. Y dice que todavía sobraron 12 cestas llenas de comida. Aquí podemos ver cómo Jesús, siendo Dios, da las gracias y bendice los alimentos. Así nosotros debemos de dar las gracias y bendecirlos.
y bendecirlos siempre antes de comer. Y cuando veamos algún necesitado, algún familiar o algún amigo, debemos de compartirles confiando en que Dios proveerá. Mateo capítulo 14. Jesús anda sobre el mar. Versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar. Versículo 26. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: Tened ánimo, yo soy, no temáis. Versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Versículo 29. Y él dijo: Ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Versículo 31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Versículo 33. Entonces los que estaban en la barca vinieron y la adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Dice aquí en el versículo 21 que terminando de comer los 5,000, enseguida Jesús hizo a sus discípulos que entraran en la barca e ir adelante a la otra ribera. Mientras Jesús despedía a la multitud, y cuando ya despidió a la multitud, subió al monte a orar aparte. Así como Jesús pasa tiempos a solas con el Padre, así también nosotros debemos de pasar tiempo a solas con el Padre, platicarnos nuestros problemas, platicarnos nuestros planes. En el párrafo anterior, Jesús nos había enseñado a dar gracias por los alimentos y a bendecirlos. En este párrafo nos enseña a apartarnos y a tener tiempos con el Padre. Jesús es nuestro ejemplo y nosotros debemos de imitarlo. Dice la Biblia en el versículo 23 que ya cuando estaba anocheciendo, los discípulos ya estaban en medio del mar y estaban en la barca y la barca estaba siendo azotada porque el viento era contrario. En el versículo 25 dice que Jesús fue caminando a ellos sobre el mar. Imagínense que era de noche y estaba muy oscuro. Ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma, pero Jesús les dijo: yo soy, no teman, tengan ánimo. Cuando estemos en una tempestad, recordemos que Jesús está con nosotros y nos da ánimo. En eso Pedro le dijo: Señor, si eres tú, llama a que vaya. Y Jesús le dijo: ven. Pedro sí se bajó de la barca y empezó a caminar, pero en eso
Vino un viento muy fuerte y a Pedro le dio miedo y se empezó a hundir y gritó: Señor, sálvame, sálvame. Aquí podemos aprender cómo el miedo nos hunde. Y si vamos con confianza caminando hacia Jesús, el miedo nos puede fallar. Así es que, si vamos caminando con confianza hacia Jesús, el miedo nos puede hacer fallar. Recordemos que Jesús dijo: no teman. Jesús extendió su mano y sí lo ayudó, pero después lo regañó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Si él ya estaba en las aguas caminando y ahí estaba Jesús. Se nos puede hacer muy fácil decir que es muy fácil caminar sobre las aguas, pero primero que veamos a alguien caminar sobre las aguas, y que luego nosotros nos bajemos y vengan los fuertes vientos, es normal como persona que nos dé miedo. Aquí debemos de aprender que el miedo es algo malo que debemos de evitar, o más bien tratar de controlar y confiar más en Dios. Luego se subieron a la barca y los vientos se calmaron, y los que estaban en la barca lo adoraron y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Aquí podemos ver cómo sí debemos de adorar a Jesús. Y podemos ver cómo la gente lo empieza a reconocer como el Hijo de Dios. Mateo capítulo 14. Jesús sana a los enfermos de Genesaret. Versículo 34. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret. Versículo 35. Cuando lo conocieron, los hombres de aquel lugar enviaron noticia por toda aquella tierra alrededor y trajeron a él todos los enfermos. Versículo 36. Y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Así me imagino esta ciudad con muchos enfermos. Jesús atendía a algunos y otras personas solamente le tocaban el borde de su manto, como esta mujer, y todos quedaban sanados. Oremos. Señor, sabemos que en esta ciudad hay muchos enfermos. Hemos visto todos los milagros de sanidad que haces. Y hoy, Padre, te pedimos que sanes a todos los enfermos de todos los lugares, que no quede ningún enfermo. Ponemos toda nuestra confianza en que todos son sanados. Creemos en ti, Padre, creemos que eres el Dios Todopoderoso, que eres el Señor de los milagros. Todas las personas que están pasando por enfermedades quizás están en una tormenta, pero en medio de la tormenta todos caminamos hacia ti, Señor. Con mucha fe tú nos dices: ánimo, no teman, yo soy. El día de hoy reprendemos todos los miedos que podamos tener. Quitamos el miedo de todas nuestras vidas y en lugar de eso ponemos toda nuestra fe en ti. Tú, Señor, que te la has pasado sanando enfermos y haciendo milagros en este evangelio. Tú que te compadeces de todas las multitudes, compadécete de todos nosotros y de todas nuestras dolencias. Y sánanos todas nuestras enfermedades y nuestros miedos. Te agradecemos por tu palabra y por todas tus enseñanzas, Señor. Gracias porque te hiciste hombre para saber lo que nosotros sentimos. Gracias porque viniste a la tierra y nos enseñaste y nos diste el ejemplo de cómo vivir. Te prometemos de hoy en adelante de siempre dar gracias y de siempre bendecir los alimentos.
También compartirlo con otros, así como tú les pediste a los discípulos que compartieran con los 5,000. También te prometemos de apartar tiempos para estar a solas con Dios. Queremos imitarte, Señor, y ser más como tú. Gracias por amarnos y amarnos hasta la muerte de cruz. Gracias a ti hoy podemos ser salvos y aspirar a la vida eterna. Es lo que más deseamos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bendice al pueblo de Israel, Padre. Y bueno, amiguitos, aquí les dejo el reto 14. No se olviden de hacerlo con mucho entusiasmo. Lean las instrucciones, deben de hacer cada día. Bendiciones, bye.